Echamos ahora un vistazo a un acontecimiento histórico que no se puede dejar en el olvido, el bombardeo de Hiroshima con la bomba atómica. Y lo hacemos con el periodista, escritor y profesor Agustín Rivera, ex corresponsal en Japón, que ahora publica este libro, Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Y le tenemos con nosotros aquí en el canal 24 Horas en el Plato. Agustín, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar. Esta es una historia, ha dicho usted en alguna ocasión que Hiroshima y Nagasaki van a ser bueno, pues el trabajo de su vida, la gran cobertura de su vida, después de que el legendario Manu Leguineche le propusiera trabajar sobre ello. Y vamos a aprovechar para empezar esta entrevista hablando de Leguineche, de este gran reportero. ¿Cómo le planteó este proyecto y cómo le convenció? Bueno, pues yo estaba en ese momento estudiando tercero de periodismo en Málaga y me acuerdo que había una jornada sobre cine y periodismo en el antiguo Teatro Alameda, que ahora es Teatro del Soho CaixaBank. Pues bueno, en el cuarto de baño le dije, Manu, maestro, me voy a ir a Japón en julio. Y dice, chico, ¿pero por qué no te vas en agosto? Dice, no lo había pensado, en agosto es el 50 aniversario de la bomba atómica. Y entonces yo cambié el billete y cubrí el 50 aniversario de la bomba atómica para día 16, con 22 años. Y desde entonces ahí empezó a gestarse este libro, que es Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes. Usted ha tenido ocasión de hablar con ellos. ¿Cómo se ha realizado esa búsqueda? Porque imagino que no ha tenido que ser fácil dar con los hibakusha, que es como se llaman a las personas que han sido afectadas por la bomba atómica. Sí, ha sido un proceso muy largo que empezó en 1995. En ese momento ya contacté con los primeros hibakusha, estuve muy metido en esa historia allí en Hiroshima, pero yo decidí en el año 2001, antes había sido, durante una etapa fui corresponsal del diario El Mundo en Tokio entre 1998 y principios de 1999, decidí que había que volver a Hiroshima, pero que también era importante recuperar la memoria de Nagasaki. Entonces, en el verano de 2001 hice una ruta atómica entre Hiroshima y Kokura, que fue la ciudad que iba a sufrir la segunda bomba atómica y que se libró porque el día estaba nublado, efectivamente, por el mal tiempo, y luego en Nagasaki. Y ahí me di cuenta que había una historia buena por contar. Pero yo creo que en ese momento que el libro se podía haber publicado en el 2002, 2003, con esa ruta, pero yo creo que me faltaba pozo, experiencia y mucha más lectura. Y entonces volví a ir en el año 2012 y luego ya en el 2019, ya con esa mirada de reportero, por supuesto, pero mucho más adentrándome como autor, con entrevistas en profundidad, sin mirar el reloj y preguntándole un poco, no solamente por el momento de la explosión, que era súper importante, por supuesto, pero cómo era su vida antes y cómo era su vida después. ¿Y cómo era su vida antes y su vida después? Claro, ellos muchas veces, algunas veces, algunos de estos supervivientes habían contado cómo era el día de la explosión. El día de la explosión, curiosamente o de modo contradictorio, hacía un día precioso, bello, con una luz absolutamente luminosa, y de repente entró el terror, entró el drama. Pero yo quería saber cuál era su primer recuerdo de niñez, con qué juguete, cuál era su juguete favorito, y sobre todo cómo fue su vida, no tanto el 6 de agosto de 1945 o el 9, sino cómo era su vida después, en el año 50, en el año 60, cómo eran esas secuelas físicas y esas secuelas psicológicas. ¿Y ha encontrado un patrón común? Bueno, hay algunas cosas que sí se mantienen en todos los hibakusha, pero mi reto para el libro, para Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes, era sobre todo que las historias fuesen diferentes, que ellos también contasen cosas que ellos contasen cosas que no habían contado. Pero es verdad, en primer lugar, no tienen odio, son un pueblo muy resiliente, sobre todo los hibakusha, y sobre todo la ausencia de rencor, y también que Hiroshima y Nagasaki son dos ciudades 100% pacifistas. Eso de verdad es admirable. Pues la verdad es que sí. ¿Hay un testimonio que le haya llamado mucho, que le haya impresionado, que le haya llamado mucho la atención? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, con el que arranco del libro, Mori-san
Masayo Mori, pues bueno, ella era una joven de 19 años cuando cayó la bomba atómica, y una niña, ella huyendo un poco de toda esa explosión hacia una tierra que no se sabía cuál era el sitio más seguro. No había ningún sitio seguro en Hiroshima en ese momento, porque ya estaba empezando la famosa lluvia negra, que era una lluvia radiactiva, ¿no? Pues una niña al encuentro le pidió agua, una niña de unos 6 años, y ella no le dio agua, y para ella fue el tormento de toda su vida. Así arrancó el libro, y luego al final hay también un remate circular que también cuento con ella. Entonces, Mori-san tiene un discurso que se sale un poco también de la norma, en el que dice por qué Estados Unidos no ha pedido perdón. Ha estado aquí en ese momento, había estado Obama un par de años antes y tuvo una oportunidad de oro y no pidió perdón. ¿Y usted por qué cree que todavía las víctimas, o por lo menos esta superviviente, este Hibakusha, se siente así? ¿Cree usted que se ajusta a la verdad, que Estados Unidos quizá tenía que haber hecho algo más o no? Yo creo que sí, yo creo que se puede haber hecho más, pero bueno, también una guerra es una guerra, eso es también que tenerlo en cuenta, pero yo creo que el ataque a Hiroshima y a Nagasaki fue absolutamente desproporcionado, porque al final estaba en juego un tema científico. Estados Unidos había invertido mucho dinero en el proyecto Manhattan, había probado en el mes de julio en el desierto de Nuevo México la bomba atómica con el científico Robert Oppenheimer, que por cierto hay una película que ahora se estrena en julio de Christopher Nolan, que va a tener bastante recorrido, y entonces, claro, necesitaba también adelantarse tecnológicamente, científicamente la URSS y también Alemania. Entonces querían probar la bomba. Desgraciadamente, pues fueron esas víctimas las que sufrieron. ¿Y cree que las víctimas, los Hibakusha, se sienten resarcidos? Yo creo que en cierta manera no. ¿Por qué? Porque se dice que solamente para el gobierno japonés solamente son Hibakusha los supervivientes de primera generación. Yo creo que deberían de ser también los de segunda y tercera generación. Yo en el libro, en Hiroshima, Testimonio del último superviviente, he podido no solamente entrevistar a los últimos, aparte de los últimos supervivientes, gente que tiene 80, 90 años, sino también a gente con 50, 60, que son los hijos, y esos nietos, gente que tiene 20 o 30, porque ellos también son víctimas de alguna manera. Y es muy bonito, es muy interesante hablar también con jóvenes de Hiroshima y de Nagasaki que están entrevistando, que están haciendo podcasts, que están haciendo vídeos y los suben a YouTube, y no tienen nada que ver con eso, con esos Hibakusha, y están recuperando esa memoria. Pero ojo, sin rencor y mirando hacia el futuro. Eso también creo que es muy importante. Lo he intentado también reflejar en el libro. En el libro. Los peligros de la guerra con armas nucleares son cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, vamos a hablar de la guerra que se está librando en Europa con la guerra de Ucrania. Están agitando el fantasma de las armas nucleares. ¿Cree usted que no se ha aprendido lo suficiente de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki? Yo creo que sí, debería de haber un desarme nuclear total. Lo que pasa es que ahora con esta amenaza que hay ahora de Rusia con Ucrania, pues es complicado que al final haya un acuerdo, pero yo creo que cualquiera que visite alguna vez el museo de la bomba atómica, tanto de Hiroshima como de Nagasaki, se dará cuenta ese destrozo, esa cosa absolutamente inhumana que sufrieron estas dos ciudades japonesas. Y no hay más que ver las imágenes que tenemos detrás para comprobar ese terror que se generó hace tantos años ya, pero que no debe quedar en el olvido. Agustín Rivera, le agradecemos que haya venido hoy al plató del Canal 24 Horas para enseñarnos y para mostrarnos este libro, Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes, que parece ser que está también teniendo mucho éxito en la Feria del Libro, así que le damos la enhorabuena. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias. Gracias.